La calle de don Juan Manuel. Leyenda que narra la venganza de don Juan Manuel y su absolución, que pagó con su propia muerte. Hace muchos años vivió en esta calle un señor español muy principal llamado don Juan Manuel, a quien Dios quiso dar mucha fortuna y una esposa ejemplo de hermosura y virtud. Todo el mundo lo creía un hombre verdaderamente feliz, pero estaba muy distante de serlo, pues los años pasaban sin que él lograra tener hijos. Esto lo llenaba de tristeza, así que se entregó a la devoción fervorosamente. No salía de las iglesias ni se le veía tratar más que con religiosos y personas conocidas por su piedad. A pesar de eso, su tristeza iba en aumento, por lo que mandó por un sobrino suyo, a quien amaba mucho, para que se encargara del manejo de la casa. Mientras tanto, don Juan Manuel se separaría de su mujer y se metería como religioso de San Francisco. Quería acabar sus días santamente. Con la llegada del sobrino llegó también la perdición de don Juan Manuel, ya que los celos comenzaron a atormentar su alma. El desdichado oía continuamente una voz en su interior diciéndole que su esposa era infeliz y criminal. Además, le aconsejaba las acciones más desesperadas y crueles para vengar su honra. Lo peor era que le designaba como sospechosas a las personas que él tenía por más virtuosas y honradas. Tal era su delirio que una noche invocó al demonio y celebró con él un pacto formal de entregarle su alma, siempre que le proporcionara la ocasión de vengarse de la persona que ultrajaba su honor. El demonio no quiso desperdiciar la oportunidad que se le presentaba de perder a otras muchas almas, así que le aconsejó que a las 11 de aquella misma noche saliera de su casa y vería pasar por su calle al ofensor que buscaba. Don Juan Manuel acudió puntualmente a la cita. De pronto, vio a un hombre que pasaba por la calle embozado en su capa. Se acercó a él y, sin pronunciar una sola palabra, le dio tan feroz puñalada que lo dejó muerto al instante. Ya el corazón de don Juan Manuel empezaba a disfrutar la satisfacción de la venganza, pero a la noche siguiente se le apareció el demonio a pedirle cuenta de lo que había hecho y le dijo: «No creas que te has librado del enemigo de tu honra. El que mataste ayer era un hombre inocente que iba a repartir a su familia el fruto de su trabajo, pero me convenía que ahí pereciera». Al oír esto, don Juan Manuel enfureció. Iba a maldecir al demonio, pero éste, sin darle tiempo de pronunciar una palabra, le recordó su terrible juramento y continuó diciéndole: «Quiero hacerte el mayor servicio que puedo para que logres tus deseos. Sal de tu casa todas las noches y acomete sin temor a la primer persona que encuentres en tu calle a las 11 en punto. Quítale la vida. Si me ves aparecer al instante, puedes estar seguro de que has acertado el golpe. No pierdas tiempo. Considera que tu esposa se distrae en cosas más agradables que las tuyas». Don Juan Manuel, encendido de celos con estas palabras del demonio, acabó por no escuchar las voces de su conciencia. Desde aquel instante empezó a poner en marcha el infernal consejo. Todas las noches salía puntualmente de su casa y, para asegurarse mejor de la exactitud de la hora, preguntaba al primero que veía en la calle: «Amigo, ¿qué hora es?». Al contestar el desgraciado hombre: «Las 11», añadía don Juan Manuel, clavándole el puñal en el pecho: «Dichoso usted que sabe la hora en que muere». Así continuó don Juan Manuel por mucho tiempo, llenando de terror a toda la Nueva España,
pues diariamente amanecía una persona asesinada en aquel barrio, sin que se tuviera noticias del agresor, hasta que una mañana don Juan Manuel vio conducir a su presencia el cadáver de ese mismo sobrino suyo, a quien tan tiernamente amaba, y a quien había asesinado la noche anterior sin conocerlo. El pobre hombre quedó horrorizado y afligido, pero, por fortuna, desde entonces empezó a sentir remordimientos de conciencia, despreciando el pacto celebrado con el demonio. De inmediato don Juan Manuel acudió a un religioso de San Francisco, muy conocido en México por su sabiduría y su santidad. Le reveló todas sus culpas con las más vivas demostraciones de arrepentimiento. Este santo varón quiso probar su arrepentimiento y para esto le impuso como penitencia ir 3 noches seguidas, en punto de las 12, al pie de la horca. Debía rezar un rosario por el alma de los que había asesinado e ir al día siguiente a contarle lo sucedido. Don Juan Manuel obedeció con la mayor humildad, resuelto a ponerse bien con Dios. Al dar las 12 de la noche, sintiendo un horror que le helaba la sangre de las venas, se colocó de rodillas al pie de la horca y empezó a rezar el rosario, sin que notara cosa alguna. Sin embargo, al concluir sus oraciones, dispuesto a marcharse, sintió un terrible pavor al oír una voz sepulcral y lejana que dijo claramente: «Un Padre Nuestro y un Ave María por el alma de don Juan Manuel». Al amanecer el hombre fue a referir al clérigo tan espantoso acontecimiento. El padre procuró animarlo diciéndole que así convenía a la salvación de su alma, que lo sucedido era un ardid del demonio para apartarlo de su santa empresa, que hiciera la señal de la cruz sobre todo lo que le inspirara temor y que volviese a la horca aquella noche a seguir cumpliendo su penitencia, seguro de que al día siguiente le daría la absolución de sus culpas. El ánimo de don Juan Manuel se fortaleció con esas palabras y acudió con la misma puntualidad a la horca. Apenas concluyó su rezo, vio a lo lejos un gran número de luces opacas que se movían de 2 en 2, como si fueran en procesión, y detrás de ellas un bulto negro levantado en lo alto, parecido a un ataúd. Don Juan Manuel vio aquello con valor, pero al oír la misma voz que la noche anterior lo había dejado casi sin vida, perdió enteramente el ánimo y el sentido. Al otro día fue a ver al padre, le dijo que no podría resistir la tercera prueba y le suplicó que le concediera la absolución. Entonces el padre le dio el perdón que tanto deseaba, pero con la condición de ir a hacer la última visita a la horca. A la mañana siguiente, entre una espesa niebla, un grupo de parroquianos descubrieron un cuerpo que oscilaba inerte al compás de las campanadas de la catedral. Era el cuerpo frío de don Juan Manuel, que yacía en la misma horca donde lo había mandado el padre. Cuenta la leyenda que los mismos ángeles bajaron del paraíso para darle la absolución eterna a don Juan Manuel.